Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con otra clase más. Vamos a analizar el tema de superposición. Ya habíamos analizado Thevenin, Norton e incluso se había ya trabajado con lo que es superposición dentro de estos teoremas. Justamente es cuando tengo más de una fuente. ¿Sí? Una forma de simplificar ese circuito, que es algo complejo con dos fuentes, pues sería abrirlo a ese circuito en dos partes con el análisis por cada una de esas fuentes, ¿no? Entonces, de por sí vamos a analizar ahora como tal simplemente el teorema de superposición. Listo, el teorema de superposición solo se puede utilizar en el caso de circuitos eléctricos lineales, es decir, circuitos formados únicamente por componentes lineales, en los cuales la corriente que los atraviesa es proporcional a la diferencia de tensiones entre sus terminales. Algo importantísimo, ¿no? Solo ahí puede aplicar el teorema de superposición. El teorema de superposición nos permite encontrar tanto valores de tensión en un nodo de un circuito que tiene más de una fuente independientes. ¿Sí? Ese es otro punto importante, debe ser independiente. Si trabajo con fuentes dependientes, tampoco puedo ocupar este teorema. Y también puedo determinar valores de corrientes en un circuito con más de una fuente independiente. De la misma forma, ¿no? Fuentes independientes, no dependientes. ¿Cuáles son los pasos para este teorema o método de superposición? Pues la aplicación del teorema de superposición en circuitos eléctricos es especialmente útil cuando se trabaja con circuitos complejos, como les mencionaba al inicio, que tienen múltiples fuentes tanto de voltaje y de corriente. El método involucra los siguientes pasos. Paso 1. Identificar las fuentes. Primero identificar todas las fuentes independientes de voltaje y de corriente en el circuito. Paso 2. Hacer el análisis individual, ¿sí? Por cada una de las fuentes. A continuación, vamos a analizar el circuito con una sola fuente activa a la vez, mientras que las demás fuentes independientes se reemplazan por sus elementos internos. Para una fuente de voltaje esto significa reemplazarla con un cortocircuito, y para una fuente de corriente la reemplazamos con un circuito abierto. Eso lo habíamos analizado en Thevenin y Norton, ¿no? Cómo hacer cero una fuente de tensión o voltaje. Para hacerla cero hacemos lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Un cortocircuito. La vamos a cambiar una fuente de tensión por un cortocircuito, y en cambio una fuente de corriente la vamos a cambiar por un circuito abierto. ¿Ya? Eh, y bueno, resolvemos, ¿no es cierto? Digamos, si yo tenía dos fuentes y separé, ¿verdad? El análisis por cada una de las fuentes, entonces tendría dos circuitos distintos. Analizo con cada una de las fuentes y al final vuelvo a sumar el valor que obtuve, sea del voltaje en el nodo o sea de la corriente donde quiero hallarla, y lo sumo, ¿no? El método dice eso, que hay que siempre sumarlas. ¿Ya? Paso 3, sumar las respuestas. Finalmente, sumar algebraicamente las respuestas individuales por cada elemento en el circuito para obtener la respuesta total. Es importante notar que este teorema solo es aplicable a circuitos lineales. Nuevamente lo repito porque es muy importante. Solo se aplica a circuitos lineales donde la relación entre el voltaje y la corriente es proporcional. Listo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Sí, vamos a resolver un par de ejercicios, pero aquí tenemos de forma simplificada, ¿sí? Cómo podríamos operar o estamos plasmando los pasos mencionados anteriormente. Este teorema establece que el efecto de dos o más fuentes tiene sobre una impedancia es igual a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente tomados por separado, sustituyéndose todas las fuentes de tensión restantes por un cortocircuito y todas las fuentes de corriente por un circuito abierto. Aquí tenemos el caso, ¿no? Claro que aquí como tal no tengo como resistencia, pero está como impedancia. Bueno, en clases posteriores desarrollaremos el tema de impedancias, ¿no? Pero básicamente lo vamos a analizar a las impedancias simplemente medidas en ohmios, ¿no? También son resistencias, también se pueden componer de resistores las impedancias.
Pero lo que es interesante aquí es que aquí tengo una fuente de tensión o de voltaje y aquí en cambio tengo una fuente de corriente. Entonces, ¿en qué consiste este método? Sí, este método, como vemos, tengo un circuito un poquito complejo, ¿sí? Este método, perdón, lo que nos indica hacer es analizar en función de la cantidad de fuentes que tengamos. Entonces, si observamos, aquí tenemos una flecha y divide a este circuito en este circuito 1 y acá lo divide en un circuito 2. Si nos fijamos, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es copia todo el circuito exactamente. Bueno, en este caso, el ejercicio como tal, en este caso vendría a ser determinar el voltaje en el nodo A, ¿sí? Entre el nodo A y la referencia, ¿ya? Eh, pero si notamos, tengo dos fuentes. Entonces, ¿qué es lo que busca este método? Reducir y solo trabajar con una fuente a la vez. Entonces, la primera vamos a trabajar con la fuente de voltaje, se mantiene, está la impedancia Z1, la impedancia Z2 y justamente se mantiene. Aquí está el un nodo, ¿no es cierto? Aquí quiero hallar ese voltaje, aquí lo ha denominado B1. ¿Ya? ¿Y qué pasó con esta fuente corriente? Pues en el primer análisis, esta fuente de corriente se hizo cero, entonces eso fue un un circuito abierto. Por ende, no hay esta fuente y el circuito queda de esta forma. Aquí estaría el circuito abierto, ¿no? Pero como ya es un circuito abierto, no hace falta dibujarlo, ¿no? Es un cable abierto, roto. Ya, entonces lo que hace aquí, en el caso de este ejercicio simbólico, porque no está con valores, pues hace un divisor de voltaje, ya que necesito hallar el voltaje aquí en el nodo A, en este caso ha denotado como V1 o podría llamarse VA prima, ¿no? Como gusten. Y en el otro caso, cuando ya determinemos, por ejemplo, sería VA doble prima o en este caso lo ha denotado como V2. Ya, entonces VA' o V1, como está denotado aquí, aplica un divisor de voltaje. Entonces, si recordamos, el divisor de voltaje dice que es igual a la impedancia en este caso o al resistor, ¿no es cierto? Donde necesito calcular el valor del voltaje, entonces es en Z2 dividido para la suma de las impedancias o los resistores Z1 más Z2 multiplicado por el ingreso de la tensión total, que en este caso se llama VO. Y listo, con eso ya tendríamos el voltaje 1 o VA' con el primer circuito. ¿Ya? Esta es la primera parte, la mitad. Vamos al siguiente. Entonces ya analicé con la fuente de tensión y quité la fuente de corriente. Ahora debo hacer lo contrario. Ahora debo quitar la fuente de voltaje. ¿Cómo quito una fuente de voltaje? Haciendo un corto circuito. Ya, entonces acá está esa fuentecita hecha cortocircuito, ¿no? Es simplemente cable. Y se mantiene Z1, Z2 y aquí ya voy a trabajar con la fuente de corriente. Listo, entonces, ¿qué es lo que ha hecho en este caso, en este ejercicio? ¿Qué es lo que se ha plasmado para determinar el voltaje nuevamente en el nodo A y la referencia? Entonces, lo que podemos ver es que aplica ley de Ohm nada más. Entonces yo podría reubicar de esta forma, ¿no? La impedancia 1 con la impedancia 2 y si nos fijamos están en paralelo y aquí va a venir una fuente de corriente. Yo podría asociar estas dos impedancias en paralelo en una sola, Z equivalente, una Z total. Y aquí me queda la fuente de corriente. Y como podemos observar ya esa corriente sería la que está circulando por la Z total o la Z equivalente. ¿Ya? Entonces si podemos notar aquí Z1 por Z2 dividido para Z1 más Z2 justamente es hallar la Z equivalente. Listo. Pero una vez que tenga este circuito y ya sé la corriente que circula aquí, entonces yo puedo determinar el voltaje entre el nodo A. Si nos fijamos, el voltaje aquí en este nodo, ¿no es cierto? Ya que está en paralelo, ¿sí? Es el mismo, este voltaje de aquí, de esta impedancia Z2 con la de Z1. Entonces, por ello, yo pude asociarlas y cuando ya tengo un solo circuito
con una Z equivalente, sabiendo que por aquí circula una corriente, ¿sí? Ya tendría la corriente, ya tendría la Z equivalente. Lo único que me faltaría determinar es el voltaje con ley de Ohm, ¿sí? Que sería en el nodo A, voltaje A. Como lo había denotado V2, VA, perdón, 2' o V2. Y listo, lo único que aplicó es la ley de Ohm. El voltaje 2 sería igual a I por la Z equivalente. Entonces, aquí está esa I, ¿no es cierto? Esa I, pues es la fuente de corriente que tenemos. Y la Z equivalente es lo de aquí. Listo, una vez determinado tanto el voltaje V1 y el voltaje V2, lo que resta por el método es hacer una suma algebraica. Entonces aplicamos lo siguiente. VA, el voltaje en A, va a ser igual al voltaje V1 más el voltaje V2 o el voltaje A1' más el voltaje VA doble prima, que es lo mismo, no solo es notación. Entonces al sumar eso, ahí sí ya obtengo el verdadero valor del VA completo en el circuito. Entonces, si notamos, es de gran utilidad este método que me permite de un circuito complejo, en este caso de dos fuentes, partirlo en dos circuitos, que yo lo puedo analizar por partes, en la una parte con la fuente de tensión y en la otra con la fuente de corriente. Una vez que haya determinado la misma variable que requería en ambos casos, la sumo. Sí, nuevamente vuelvo a juntar las respuestas, la sumo y la suma es realmente la respuesta. Sí, y con eso reducimos un poquito la complejidad, en este caso, de la resolución de circuitos. Es un teorema bastante interesante. Listo. Vamos a hacer ahora sí dos ejercicios. Vamos a calcular en este caso el voltaje justamente aquí. Vamos a pasarnos a la pantallita. Y listo. Apliquemos el método de superposición. ¿Qué se requiere determinar? Hallar el voltaje total. Está aquí. El VT. Pongámosle 1. El voltaje 1. Hallar el voltaje 1. Que es el nodo de aquí. Entonces, como podemos ver, tengo dos fuentes. Sí, entonces yo podría resolverlo por mallas también. Podría aplicar las mallas para estos dos lazos, ¿no? Pero pues en este caso estamos haciendo la ejemplificación, la resolución de un teorema de superposición. Entonces vamos a aplicar el teorema de superposición. Entonces los pasos eran identificar las fuentes, ¿no? Como ven tenemos dos. Entonces este circuito yo lo voy a partir en dos y voy a hacer el análisis por partes. Se me ocurre, primero mantengamos la fuente de 5 y vamos a quitar la fuente de 12. ¿Cómo quito la fuente de 12? Corto circuitando. Entonces pongamos análisis con la fuente de tensión de 5 voltios. Listo, y simplemente vamos a redibujar. Aquí vamos a tener lo siguiente. Una fuentecita, la de 5 voltios. Un resistor de 330 ohms. Aquí tenemos un resistor de 1K o de 1000 ohmios. Aquí vamos a, o tenemos otro resistor de 330 ohmios. Y ¿qué es lo que va a cambiar? Pues en este caso, en vez de la fuente de 12 voltios, porque el análisis lo estoy haciendo con la de 5, es un cortocircuito. ¿Por qué es cortocircuito? Porque es una fuente de tensión. Listo. Entonces, con eso vamos a resolver. A ver, me pedí hallar el voltaje ¿dónde? En este punto. Aquí. Entonces vamos a llamarle este B1'. Eso es lo que vamos a hallar aquí. Listo, entonces, a ver, este es con la de 5 voltios. Entonces empecemos a hacer el análisis. ¿Cómo podemos desarrollar como tal el voltaje aquí? ¿Qué podríamos hacer? Pues a mí se me ocurre, como estos dos están en paralelos, voy a volver a redibujar 5 voltios,
resistencia de 330. Aquí voy a tener la de 1000 ohmios. Y acá la de 330. Simplemente la redibujo de esta forma para que sea más fácil entender que están en paralelo, ¿no? Justamente están en paralelo. ¿Ya? Ay, perdón, aquí me falta la 330 ohmios. Entonces, como me pide hallar el voltaje aquí, y debido a que estas dos están en paralelo, ¿sí? Yo podría asociar estos dos resistores en paralelo. Al asociar en paralelo, eh, podría aplicar un divisor de voltaje. Y ya que están en paralelo, tanto la tensión de aquí como la de aquí sería la misma y ya obtendría el voltaje 1. Entonces vamos a reducir más el circuito. 5 voltios. 330. Y aquí me quedaría el resistor equivalente, ¿no? Aquí pongámosle un R paralelo. En este caso va a ser el R paralelo. A ver, veamos si me va a alcanzar como tal para que quede plasmado ambas. Hagámosle por aquí abajo. Este R paralelo sería igual al inverso de la suma de los inversos. O 1000 por 330 dividido para 1000 para 3, más 330, ¿no? Yo voy a aplicar en este caso la suma de los inversos. El inverso de 1000 más el inverso de 330 ohmios. Vamos a abrir la calculadora y vamos a resolverlo. Entonces tengo 1000 elevado a la menos 1, es el inverso, más 330, perdón, más 330 elevado a la menos 1, y todo eso saco el inverso, elevado a la menos 1. Me da un valor de 248.12. 248.12. Esta R paralelo tiene un valor de 248.12 ohmios. Listo. Y la resistencia de acá sigue siendo las 330 ohms. Y si nos fijamos, este nodo sigue siendo el mismo nodo para hallar el B1', lo que queremos hallar. Ahora sí voy a aplicar un divisor de voltaje. Entonces el B1', ¿sí? Entendiéndose que al hacer el divisor de voltaje en la R paralelo, luego que yo regrese y abra en estas dos resistencias, como están en paralelo, el voltaje es el mismo. Por ello puedo decir que sí, ese voltaje 1' es el voltaje en la R paralelo. Entonces el divisor de voltaje dice que es igual a la multiplicación, en este caso, del valor de la resistencia donde yo quiero hallar el voltaje, que sería 248.12 ohmios, dividido para la suma y multiplicado por el valor de la fuente, el ingreso, 5 voltios. Entonces V1' va a ser igual, resolvamos, a ver, ese es el valor, fracción, lo que tenía en answer, dividido para 330 más lo que tenía en answer, y todo eso vamos a multiplicarlo por 5 voltios. Perdón, me dio un error. Hagámosle por partes. 248.12 por 5 dividido para 330 más 248.12. Me da un valor de 2.15 voltios. 2.15
voltios. Es la primera parte, ¿no? A ver, revisemos nuevamente si hice bien el cálculo. Esto está bien. O podríamos hacer lo siguiente: 1000 por 330 dividido para 1000 más 330. 248.12. Sí, está bien el valor de la resistencia total. Ya, entonces, a ver, ¿por qué no me permitió hacer answer para 330 más answer? Y luego de eso voy a multiplicarle por 5. Sí, 214.5, 215 voltios. Listo, esa es la primera partecita, ¿no? Hemos hecho el análisis con la fuente de 5. Vamos ahora a hacer el análisis con la fuente de 12. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a cortocircuitar la de 5 y vamos a regresar la de 12. Entonces hagámosle con otro color. A ver, con verde. Análisis con la fuente de tensión o con el voltaje de 12 voltios. Listo. Entonces nos va a quedar como el circuito. Acá, en vez de la fuente, el cortocircuito, la resistencia de 330. Aquí la resistencia de 1K o de 1000 ohmios. Aquí la resistencia de 330. Y aquí regresamos y ahora trabajamos con la fuente de 12 voltios. Listo. Y nuevamente el voltaje que queremos hallar pues es el de aquí. Que lo vamos a llamar el voltaje B1 doble prima. ¿Ya? Es el mismo voltaje. Ya, ahora para hacer este análisis, nuevamente, ¿no? Como pueden ver, es el mismo circuito simétrico desde el otro lado, entonces voy a aplicar lo mismo. Aquí voy a tener en paralelo la resistencia de 330 con la resistencia de 1000 ohmios. Perdón, aquí me olvidé de ponerle el valor. Aquí sigue siendo ese nodo. Y aquí va la fuente. Y este es valor de 330 ohmios. Y justamente es de este el voltaje 1 doble prima que queremos hallar. Listo. Como ustedes pueden observar, tengo el mismo paralelo. 1000 con 330. 1000 con 330. No hace falta calcular de nuevo. El paralelo de ellas va a quedar de esta forma. La R de 330. La fuente de 12 voltios. Y listo. El R paralelo de 248.12 ohmios. Y si nos fijamos, aquí tenemos el voltaje 1 doble prima, que es lo que necesito hallar. Que el divisor de voltaje sería aplicarle aquí, ¿no? Nuevamente un divisor de voltaje justamente porque están en paralelo y el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces en este caso el voltaje 1 doble prima sería igual al valor de la resistencia donde quiero hallar. Entonces sería igual 248.12 ohmios dividido para la suma de los resistores que están en serie, que me quedaría los 330 ohmios más los 248.12 ohmios y multiplicados por el ingreso de tensión de la fuente, que son 12 voltios. Entonces el voltaje 1 doble prima sería igual, muy similar el cálculo, me daría un valor, resolvamos todo ahí y al final multiplicamos por 12.
hacer la fracción, 248.12, y abajo divido para 330 más 248.12 y multiplicamos por el valor de 12 voltios en este caso, que me da un valor de 5.15 voltios. 5.15 voltios. Listo. Entonces he analizado este circuito complejo, lo he hecho en dos partes, el análisis con la primera fuente, el análisis con la segunda fuente, y una vez que se haya hecho ese análisis, lo que me resta hacer es hallar el voltaje 1 realmente, que es la suma de los dos circuitos que fueron por partes. Entonces el voltaje V1 va a ser igual a V1' más el voltaje V1 doble prima. Voltaje 1 va a ser igual, voltaje 1, 2.15 voltios más 5.15 voltios. 730 sería 2.15 más el valor de 5.15, 7.3 voltios. Ese vendría a ser el valor ya final de la respuesta, 7.30 voltios. Es el valor real de aquí. Si yo vengo con un voltímetro de aquí a acá, aquí me va a marcar este voltímetro lo que ya determinamos, los 7.30 voltios. Esa sería la respuesta y ese es el método de superposición. Espero esté claro. Es un circuito bastante sencillo, bastante corto, muy simétrico. Lo mismo que hicimos del un lado es un espejo del otro lado, pero el divisor de voltaje lo único que cambió pues es en la fuente, ¿no? Listo, veamos cómo vamos de tiempo, a ver si podemos hacer otro. Ahora vamos a determinar una corriente. La corriente en R4. Vamos a copiar por aquí. Y listo, aquí está el circuito. Y nuevamente, ¿no? Vamos a dibujar. Vamos a hallar en este caso. Hallar la intensidad. Aquí, ¿no? La intensidad en la resistencia 4. Listo. Vamos a analizar cuántas fuentes tenemos. Entonces yo tengo una de voltaje y una de corriente. Entonces podemos aplicar el método de superposición. Vamos a trabajar y vamos a hacer el análisis primero con la fuente de tensión. Análisis con la fuente de tensión de 15 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que debo quitar la fuente de corriente. ¿Cómo hago ser una fuente de corriente? Abriéndola. ¿Ya? Entonces el equivalente, el circuito, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener un resistor aquí de 10 ohmios, una fuentecita de 15, acá tenemos otro resistor, acá tenemos otro resistor. No sé si haga falta como tal dibujar aquí, pero ya está abierto. Creo que ya no sería recomendable dibujarlo. Aquí hay otro resistor y aquí está el resistor sobre el cual queremos calcular la corriente. Copiemos los valores. Aquí tenemos 15 voltios con la fuente de tensión, 10 kiloohmios, 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, 15 kiloohmios y aquí 12 kiloohmios me parece. ¿Ya? Entonces lo que me pide hallar, entonces ya no haría falta como tal dibujar esto y el circuito me quedaría de esta forma, más simple, ¿no?
Y lo que me pide el circuito es hallar la corriente en R4. Pero si nos fijamos aquí tengo un circuito serie. En un circuito serie la corriente es la misma. Entonces este corriente podemos llamarlo, aquí está I total. Podríamos llamarlo cualquier nombre, ¿no? Se me ocurre IA, por ejemplo. O I1, o I total 1'. Llamémosle en este caso IA, que es la corriente que circula por aquí y por todo el circuito, ya que es un circuito serie. Entonces, lo que se me ocurre, lo más sencillo es aplicar ley de Ohm y sumando todos los valores de resistencia, ¿no? Entonces yo tengo la fuente y aquí tengo en serie todo, 10, 11, 10, 21, más 15 y más 12. Entonces vamos a obtener un valor de una R total. Tenemos 10 más 1, más otros 10, más otros 15 y más otros 12. 48 kiloohmios, todo está en kiloohmios. Entonces el equivalente me va a quedar una resistencia así, 15 voltios, la R total, que sería la suma de todos ellos, 48 kiloohmios. Perdón, sí, listo. Pero lo que yo necesito hallar en este caso es la corriente. Pero como vemos en un circuito serie sigue siendo la misma corriente. A mí se me ocurre aplicar la ley de Ohm, la intensidad aquí, ¿no es cierto? Que es la misma de acá, que aquí quiero hallar la corriente, sería igual al voltaje total, en este caso los 15 voltios, sobre el valor de la resistencia total, que serían los 48 kiloohmios. Evaluamos, nos va a quedar 15 dividido para 48.000 o exponente a la 3, porque es kilo. Me va a dar un valor de 3.125 por 10 a la menos 4 amperios. 3.125 por 10 a la menos 4 amperios. Esa corriente nos da. Podríamos pasarla a miliamperios. Entonces tendríamos que, para hacer miliamperios necesito aquí por 10 a la menos 3. Entonces como tengo a la menos 4 necesito desplazar en un sentido que sume más 1 para que aquí me quede menos 3. A la derecha es menos y a la izquierda es más. Entonces ya me va a quedar desplazando la coma 1 para acá, 0.3125 por 10 a la menos 4 y más de ese desplazamiento que hice más 1 amperios, entonces ya va a ser igual a 0. Por 10 a la menos 3 y eso ya es miliamperios. Listo, esta es la primera parte. Comprobemos con la calculadora que nos da lo mismo, ¿no? Me da 3.125 o 0.3125 exponente a la menos 3. Si regreso al mismo valor, sí, ¿no? 3.125 por 10 a la menos 4. Listo. Ya tengo la primera parte. Ahora vamos a hacer el otro análisis. Vamos a hacer con otro color. Hagámosle con azul. Análisis. Ahora con la fuente de corriente, con la I de 17 miliamperios. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es quitar esta fuente de tensión con cortocircuito. ¿Ya? Entonces vamos a redibujar cómo nos quedaría este circuito. Pues nos va a quedar así. La resistencia aquí de 10K. Acá vamos a tener un resistor de 1K.
seguido de un resistor de 10K. Y aquí vamos a tener el corto circuito de la fuente. Aquí vamos a tener la fuente de corriente. ¿Ya? Y aquí vamos a tener las dos resistencias, la una aquí y la otra acá. Esta es de 15 kilo ohmios y la de acá es de, a ver, la corriente son 17 miliamperios y esta resistencia es de 12 kilo ohmios. Listo. ¿Qué me pide hallar como tal? Vamos a ponerle igual con rojo. Me pide hallar la corriente aquí. Entonces necesito hallar la corriente aquí. ¿Ya? Pero si nos fijamos, aquí tengo un circuito serie. Entonces yo puedo asociar esas resistencias y realmente me va a ayudar esa asociación. Y acá igual, la misma corriente que yo tenga acá es la misma para todas ellas y las de acá también porque están en serie. Entonces asociemos esas resistencias. Vamos a trabajar con azul. ¿Ya? Entonces en vez de estas tres, nos va a quedar una sola así. Nos va a quedar aquí la fuente de corriente. Y acá también nos va a quedar una sola resistencia porque están en serie esas dos. Y el circuito nos quedaría de esta forma. 17 miliamperios. Y aquí tengo 10 y 10, 20. Y aquí me dan 21 kilo ohmios. Y acá tengo 15 y 12. 15 más 12 me da un valor de 27 kilo ohmios. ¿Ya? Entonces en este caso yo sé que las corrientes son las mismas, ¿no? Estas dos están en serie, es la misma corriente y aquí es donde quiero hallar la incógnita, ¿no? Aquí es la incógnita, la corriente y acá también voy a tener una corriente, ¿no? Entonces esta fuente de corriente de 17 miliamperios en este caso está alimentando de esta forma. Una parte se va a venir para acá y otra parte se va a venir para acá. ¿Sí? Entonces la que me interesa hallar es esta corriente. Llamémosle nuestra corriente IB. Ya, como está en paralelo, yo podría asociar de esta forma, no hay ningún inconveniente, ¿no? Podría asociar la fuente, podría asociar la resistencia de 21K, como están en paralelo, y la resistencia de 27K. Y 17 miliamperios. Y listo. Entonces por aquí va una I total que vendría a ser esta. Y se me ocurre, se va a dividir en una I1 y en una I2. IB, ¿no? Aquí ya denominamos nuestra IB. Esta es la que me interesa. La corriente IB. Y aquí podemos llamar yo que sé la corriente I1 o IC, cualquier nombre, ¿ya? Pero me interesa IB, la de 27 ohmios, porque la de 27 ohmios contiene a la asociación de la de 15 y 12. Y en este caso la corriente que me solicitaba es la de 12 kiloohmios. Entonces es esta corriente. Se me ocurre aplicar un divisor de corriente. Entonces la corriente en B va a ser igual. El divisor de corriente dice lo siguiente. Cuando yo tengo simplemente dos resistencias, puedo ocupar una ecuación que es más sencilla para no trabajar con la de la R total, que en este caso sería el paralelo, ¿no? Sacando la suma de los inversos y sacándole el inverso. Hay una ecuación que dice, si yo necesito hallar la corriente, en este caso acá, pongo la corriente por donde no pasa la corriente que necesito hallar. Entonces sería 21 kilo ohmios. Y la paso a dividir para la suma de las dos resistencias que están en paralelo. 21 kilo ohmios más 27 kilo ohmios.
y lo multiplico por el ingreso de corriente total, que son los 17 miliamperios. Entonces la corriente en B va a ser igual, resolvamos esto, nos va a dar 21 kiloohmios, 21 kiloohmios dividido para 21 más 27, ese me da un valor de 7/16 o 0.4, copiémosle así en fracción, 7/16 ¿de qué? Pues se va a ir, ¿no? Arriba me queda kilo y abajo dividido kilo más kilo es kilo, entonces kilos con kilos se eliminan y simplemente me queda multiplicar por los 17 miliamperios. Entonces me va a dar multiplicar por 17 y me va a dar un valor de 7.44. 7.44, pero ¿qué? Miliamperios. Y listo. Ahora sí ya tengo resuelto o hecho el análisis por los dos sentidos, ¿no? Entonces a la final, la corriente que me pedía hallar, no recuerdo si le puse algún nombre, más I en R4. Entonces la I en R4 es igual a la suma de esto más lo de acá. Entonces I en R4 será igual a IA más la corriente IB. Y en R4, debido a que ambas conservaron sus, en este caso, los sentidos, ¿sí?, de las corrientes, eh, como salió positivo, entonces no tengo que hacer ningún cambio, ¿no? Entonces IA sería 0.3125 miliamperios más los 7.44 miliamperios. Entonces la corriente en IR4 va a ser igual, a ver, lo que tengo almacenado, 744 más, a ver, pero ya copié 744 más 0.3125, todo eso en miliamperios, me da 7.75 miliamperios. Por aquí va a circular 7.75 miliamperios. Listo. Entonces la corriente por aquí, si yo pongo un amperímetro, me va a dar de 7.75 miliamperios. Esa es la respuesta. ¿Ya? Y con eso hemos finalizado dos ejercicios del teorema de superposición. Espero esté bastante claro y continuamos las siguientes clases. Muchas gracias.